La ciudad alienígena de Narit estaba llena de torres brillantes, luces brillantes y rostros orgullosos. Pero para una joven alienígena, no había nada más que paredes frías y voces crueles. Su nombre era Al-Ra, y aunque se parecía a los demás de su especie, siempre había algo en ella que los hacía alejarse. Su cuerpo era más débil, sus movimientos más lentos y sus ojos tenían una suavidad que su gente llamaba debilidad. Todos los días, mientras Al-Ra caminaba por el mercado, los susurros la seguían. «Allí está de nuevo». Una mujer extraterrestre murmuró, «Ella ni siquiera puede llevar cántaros de agua». Otro se rió. Al-Ra lo escuchó todo. Ella mantenía la cabeza baja, agarrando una pequeña cesta con manos temblorosas. Su corazón latía con fuerza, no por el peso de la canasta, sino por la vergüenza que presionaba su pecho. Estaba acostumbrada a que la ignoraran, pero la risa la cortaba más profundamente que cualquier espada. Su casa no estaba mejor. En los barrios abarrotados de la ciudad, las familias se sentaban juntas, compartían comida y hablaban con orgullo de sus hijos. Pero cuando Al-Ra entraba, el silencio llenaba a menudo la habitación. Incluso sus propios familiares la trataban como una sombra vacía. Para ellos, ella era una carga, un recordatorio de la imperfección en una sociedad que exigía fuerza y perfección por encima de todo. Una tarde, mientras el cielo brillaba con el tono púrpura de 2 soles ponientes, Al-Ra intentó ayudar en el pozo de agua. Ella levantó una jarra, pero sus brazos temblaban y antes de que pudiera dar 2 pasos, se le resbaló de las manos. La arcilla se hizo añicos en el suelo y el agua se derramó sobre la tierra. La multitud que la rodeaba estalló en risas. «¡Patético!», alguien gritó. «Incluso un niño es más fuerte que ella». Otra voz hizo eco. Las mejillas del Al-Ra ardían. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero ella las contuvo. Quería gritar, decirles que no era inútil, que ella era más que sus crueles palabras, pero ningún sonido salió de sus labios. En lugar de eso, se dio la vuelta y echó a correr. Sus pies la llevaron lejos del mercado, pasando las luces brillantes hasta que llegó al borde vacío de la ciudad, donde las sombras se hicieron más largas y el silencio finalmente la envolvió. Allí estaba ella, sola, sentada sobre una piedra, con las rodillas presionadas contra el pecho y los brazos fuertemente envueltos como para protegerse del mundo. Se susurró a sí misma, «¿Por qué nací aquí? ¿Por qué me odian tanto?». Su voz estaba quebrada, arrastrada por el viento. Las estrellas comenzaron a aparecer arriba, una por una, brillantes en el cielo negro. Ella los miró con anhelo. En algún lugar, pensó, quizás existía un lugar donde no la odiaran. Quizás alguien la viera no como débil, sino como digna. Pero esos eran solo sueños, y los sueños no cambiaban la forma en que su gente la trataba. Al día siguiente no fue diferente. Mientras caminaba por el mercado, un grupo de jóvenes alienígenas le bloqueó el paso. Uno de ellos sonrió con sorna y la empujó por el hombro, haciéndola tropezar. «Muévete, inútil», se burló. Los demás rieron cuando cayó al suelo. Su cesta derramó su pequeño contenido de raíces secas. Se apresuró a recogerlas, con manos temblorosas. La multitud no ayudó. Solo observaban. Algunos con fría indiferencia, otros con sonrisas crueles. Y entonces sucedió. Entre la multitud, apareció una figura alta. Diferente, desconocida. La piel del ser no era azul ni escamosa como las demás, sino pálida y suave. Su ropa era extraña, sencilla comparada con las finas túnicas de los alienígenas. Sin embargo, sus ojos eran penetrantes y llenos de algo que ninguno de ellos le había mostrado antes. Preocupación. Era un humano, uno de los pocos que habían viajado al distrito comercial de Narata. La mayoría de los alienígenas trataban a los humanos como primitivos o raros, apenas dignos de atención. Pero este humano no ignoró la escena. Se abrió paso entre la multitud que reía y se inclinó junto a Al-Ra. Su voz, tranquila pero firme. ¿Estás herida?
LRA se quedó paralizada. Nadie le había preguntado eso antes. Ni una sola vez en su vida. La multitud rió disimuladamente. ¿Por qué te preocupas por ella? Un alienígena se burló. No vale nada. Otro añadió, pero el humano los ignoró. Ayudó suavemente al Ra a recoger sus raíces dispersas, con manos firmes, movimientos lentos para que no se sintiera apresurada. LRA lo miró con los ojos abiertos llenos de confusión. Esperaba que él también se riera de ella, o que soltara las raíces y se marchara. En cambio, le ofreció la cesta y sonrió levemente. No merece su crueldad, dijo en voz baja. Por primera vez en su vida, Ra sintió algo extraño. Ni lástima, ni burla, algo más cálido, algo que nunca había sabido antes. Amabilidad. La multitud comenzó a susurrar de nuevo, esta vez no sobre ella, sino sobre el humano que se atrevió a defenderla. Algunos parecían enojados, otros divertidos. Pero el humano se mantuvo erguido, colocándose ligeramente entre ella y ellos, como protegiéndola de sus miradas. El corazón del Ra se aceleró. Ni siquiera sabía su nombre. Sin embargo, en ese instante, algo en su interior cambió. Por primera vez, se preguntó si tal vez, solo tal vez, no estaba sola en este universo. La multitud alrededor del mercado se inquietó. Los extraterrestres susurraban y señalaban, sus voces afiladas como cuchillos. No podían creer lo que veían. Un humano, un extraño de otro mundo, inclinándose para ayudar a los más débiles. Para ellos, era ridículo, casi insultante. Pero para el Ra, fue como un rayo de sol que irrumpiera en su larga noche. El humano estaba a su lado, tranquilo y firme. Se llamaba Daniel, aunque ella aún no lo sabía. Su mirada recorrió la multitud, encontrando las escaleras sin miedo. No les dijo nada. En cambio, le ofreció la mano a LRA. Vengan. Vamos, dijo con suavidad. No tienes que quedarte aquí. Ra miró fijamente su mano. Su gente nunca se había acercado a ella de esa manera. Las manos solo la habían empujado, zarandeado o le habían quitado cosas. Ver una ofrecida con amabilidad era extraño, casi aterrador. Por un momento, dudó. ¿Y si era una treta? ¿Y si solo se burlaba de ella de una manera nueva, pero la calidez en sus ojos era diferente? No se escondía crueldad allí. Lentamente, con dedos temblorosos, colocó su mano en la de él. Su agarre era firme, firme y protector. La multitud murmuró en desaprobación. Algunos rieron, otros se burlaron. Pero Daniel los ignoró por completo. Mientras la ayudaba a levantarse, un alienígena del grupo que se había burlado de ella dio un paso al frente. Su voz era fuerte y cruel. ¿Por qué malgastar tu fuerza en ella, humano? No es más que vergüenza para nosotros. Déjala. Daniel tensó la mandíbula. Giró la cabeza ligeramente, en voz baja pero fuerte. Entonces tal vez deberías avergonzarte tú, no ella. La multitud se quedó en silencio por un segundo, atónita por la audacia de la humana. Nadie les había hablado así jamás. Ciertamente no en defensa del LRA. Ella se quedó paralizada, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Nadie había elegido su bando antes. Ni una sola vez en toda su vida. El alienígena se burló y se dio la vuelta, murmurando algo en voz baja, pero no desafió más a Daniel. Los demás también retrocedieron, aunque sus ojos aún ardían de ira e incredulidad. Daniel alejó al LRA del mercado, guiándola suavemente por las calles hasta que las voces se desvanecieron tras ellos. Se detuvieron al final del distrito, donde el ruido del mercado era solo un débil eco. El LRA retiró la mano, nerviosa e insegura. Mantuvo la mirada baja, su voz casi un susurro. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué ayudarme? Daniel la miró por un momento. Su voz era tranquila, casi directa. ¿Por qué necesitabas ayuda? Esa es razón suficiente. Sus palabras la impactaron como un rayo.
Para él, era simple. Para ella, era imposible. Nadie en su vida había alguna vez pensó que valía la pena ayudarla. Sintió una opresión en el pecho. Una mezcla de miedo, confusión y algo más que no podía identificar. Ni siquiera me conoces, dijo en voz baja, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Daniel esbozó una leve sonrisa. No necesito. Sé lo que es la crueldad. Y sé cómo debe ser el cuidado. Durante un largo momento el silencio reinó entre ellos. Ra quería creerle. Pero la voz de su pueblo aún resonaba en su mente. Inútil, débil, vergüenza. Esas palabras la habían encadenado durante tanto tiempo que no sabía si podría liberarse. Daniel notó su vacilación. Se agachó ligeramente para que sus ojos estuvieran al nivel de los de ella. Escucha, dijo, con un tono suave pero firme. No eres lo que dicen que eres. Vi fuerza en ti estando allí y soportando todo eso. La mayoría de la gente se habría derrumbado hace mucho tiempo. No lo hiciste. Se le hizo un nudo en la garganta. Nadie la había llamado fuerte antes. Aún así, ella negó con la cabeza. No lo entiendes, mi gente no me quiere. Incluso mi familia. No pertenezco a ningún lugar. La expresión de Daniel se suavizó. Sus ojos tenían un peso, una historia propia. Entonces tal vez pertenezcas a aquellos que pueden ver tu valor. Y si no pueden verlo, es su ceguera, no la tuya. Las palabras envolvieron su corazón, frágiles, pero poderosas. Ella no sabía qué responder. Antes de que pudiera hablar, un sonido repentino resonó desde atrás. Un grupo de extraterrestres se acerca. Sus pasos pesados y sus voces agudas llenaron la calle. Daniel instintivamente se puso frente a LRA, con el cuerpo tenso. ¿Listo? El grupo de extraterrestres se detuvo a unos metros de distancia, mirando fijamente al humano. Uno de ellos, claramente un líder, se burló. No deberías interferir en nuestros caminos. Extraterrestre. Ella no es nada para nosotros. Déjala pudrirse en su debilidad. Los ojos de Daniel se entrecerraron. Su voz bajó, firme como el acero. Entonces deberías alegrarte de que alguien más esté dispuesto a darle una oportunidad. El líder siseó, mostrando dientes afilados. La tensión en el aire se hizo pesada como una tormenta a punto de estallar. El corazón del Ra latía con fuerza. Si atacaban, Daniel estaría en inferioridad numérica. Ella había visto a estos mismos extraterrestres lastimar a otros antes. Su pecho se apretó de miedo, no por ella misma, sino por él. Pero Daniel no se echó atrás. Se mantuvo erguido y con una postura firme. Los extraterrestres lo miraron fijamente durante un largo momento, esperando, probando. Luego, con un gruñido final, el líder escupió al suelo e hizo un gesto a su grupo para que se fuera. Se alejaron murmurando y con los ojos todavía llenos de odio. Cuando se fueron, Daniel regresó al LRA. Su expresión tranquila regresó, aunque su mandíbula todavía estaba tensa. Estás a salvo ahora, dijo suavemente. Ra apenas podía respirar. Este extraño, este humano, se había enfrentado a su propia gente por ella. Nadie había hecho eso nunca. Ni una sola vez sintió que algo se agitaba en lo profundo de su pecho. Una chispa de confianza, frágil pero real. Ella lo miró con los ojos muy abiertos y susurró. ¿Por qué? ¿Por qué te importa? Daniel le dio una sonrisa amable. Uno que no tuviera juicio, ni piedad, solo verdad. Porque todos merecen atención, incluso aquellos que el mundo ignora. En ese momento, Ra sintió el primer hilo frágil de esperanza tejerse en su corazón. Ella no sabía qué pasaría después. Ella no sabía si esta bondad duraría. Pero por primera vez, sintió que tal vez no era completamente invisible en este vasto universo. Las calles de Narit se fueron volviendo poco a poco más tranquilas a medida que el sol se ponía en el horizonte. Luces extrañas brillaban a lo largo de las torres y las sombras se extendían por la ciudad alienígena.
Ra caminó al lado del humano. Daniel, todavía agarrando su cesta cerca de su pecho. Sus pasos eran pequeños, nerviosos, pero no se apartó de él. Por primera vez en su vida, alguien había elegido caminar con ella, no contra ella. Llegaron a los límites exteriores del mercado, donde la multitud era escasa y el aire olía a humo y metal de los barcos mercantes. LRA lo miró con voz suave. No deberías haber hecho eso. No olvidarán a mi pueblo. Harán que te arrepientas de haberme ayudado. Daniel la miró. Su tono era tranquilo pero firme. Déjalos intentarlo. He visto cosas peores que sus miradas. No explicó qué significaba peor, pero algo en sus ojos le decía al LRA que él tenía sus propias batallas. Caminaron un poco más hasta que Daniel se detuvo frente a un pequeño puesto de avanzada. Un refugio de suministros humanos instalado en las afueras de la ciudad para los comerciantes visitantes. El edificio era sencillo, hecho de paredes de acero con un faro brillante en la parte superior. No era nada comparado con las Grand Alien Towers, pero se sentía más seguro, más cálido de alguna manera. Entra, dijo Daniel empujando la puerta para abrirla. Ra se congeló. Su corazón se aceleró. Nadie la había invitado nunca a ningún sitio. Ni en sus casas, ni en sus mesas, ni en sus vidas. Ella se quedó quieta, sin estar segura de si tenía derecho a intervenir. Daniel miró hacia atrás, frunciendo el ceño. Estás a salvo aquí. No dejaré que te toquen. La firmeza de su voz le dio coraje. Poco a poco, ella entró. La habitación era pequeña pero llena de vida. Estantes llenos de suministros, cajas apiladas en los rincones y un leve zumbido de máquinas humanas llenaban el aire. Una lámpara cálida brillaba en la esquina. Y por primera vez en años, Ra sintió que el peso de sus hombros se levantaba ligeramente. No era mucho, pero era refugio. Un refugio que nunca había conocido. Daniel sacó una silla cerca de una mesa y le hizo un gesto para que se sentara. Ella obedeció en silencio, agarrando su cesta en su regazo como si fuera un escudo. Sus grandes ojos recorrieron la habitación, fijándose en cada detalle. Los extraños paquetes de comida humana, el extraño purificador de agua y la ordenada y sencilla cama contra la pared. Daniel se acercó al estante, sacó un pequeño paquete y lo colocó frente a ella. «No has comido, ¿verdad?», él preguntó. Ra dudó. Ella no respondió, pero la verdad estaba escrita en su rostro. Su estómago se retorció de hambre, pero la vergüenza la mantuvo en silencio. Su gente a menudo le negaba las comidas, dejándola comer sobras. Se había acostumbrado a ocultar su hambre. Daniel abrió el paquete, revelando pequeñas raciones parecidas al pan y un recipiente con agua. Él los deslizó hacia ella. «Come», dijo simplemente. Sus manos temblaban cuando extendió la mano. Por un momento, ella esperó que él se lo arrebatara o se riera de su desesperación, pero no lo hizo. Él solo esperó pacientemente. Lentamente, levantó el pan hasta sus labios y tomó un pequeño bocado. El sabor era extraño, diferente al de la comida alienígena, pero cálido y abundante. Una lágrima se deslizó por su mejilla antes de que ella se diera cuenta. Daniel se dio cuenta. Él no hizo ningún comentario, no preguntó. Él simplemente la dejó comer. Cuando finalmente dejó el paquete, susurró: «¿Por qué haces esto?». A nadie le ha importado antes. Daniel se reclinó en su silla. Su expresión era tranquila, casi cansada, pero su voz tenía una fuerza tranquila porque es lo correcto. De donde yo vengo, no dejamos que la gente sufra solo porque es diferente. El pecho del LRA se apretó. Ella quería creerle, pero los años de vergüenza le respondieron con un susurro. «Pero soy débil. Tienen razón sobre mí. No puedo hacer las cosas que otros pueden hacer. Solo traigo vergüenza». Daniel meneó la cabeza y su tono ahora era cortante. «No, la debilidad no es vergüenza. La vergüenza pertenece a aquellos que se niegan a mostrar bondad. Tú no eres el problema. Ellos son».
Sus palabras la impactaron como una chispa. Durante un largo rato permaneció sentada en silencio, mirando fijamente la mesa. Un calor extraño se extendió por su pecho. No era solo la comida, no era solo el refugio. Fue algo más profundo. Por primera vez, alguien estuvo a su lado sin exigirle que cambiara. Alguien había cedido sin burlarse, pero la seguridad nunca duró mucho en Ner. Esa noche, mientras la oscuridad cubría la ciudad, las sombras se movían fuera del puesto avanzado. Voces alienígenas susurraban en las calles, enojadas y agudas. Un grupo se había reunido, furioso con el humano que se atrevió a proteger a su paria. Sus pasos resonaron y sus siluetas se recortaron nítidamente contra el faro brillante. En su interior, Ra se puso rígida. Reconoció las voces, los mismos jóvenes extraterrestres que la habían empujado en el mercado. Sus manos agarraron el borde de la mesa y el miedo aumentó. Vinieron, susurró. Te harán daño. Siempre lastiman a cualquiera que se acerque a mí. Daniel se mantuvo tranquilo pero alerta. Se dirigió hacia la puerta y comprobó la cerradura. Su mano descansaba sobre su cinturón donde colgaba una pequeña arma humana. Sus ojos se endurecieron. Dejadlos venir, dijo en voz baja. El corazón del Ra latía con fuerza. Ella quería detenerlo para decirle que no valía la pena. Pero otra parte de ella, una parte enterrada hacía mucho tiempo, no quería que él se alejara de su lado. Había vivido toda su vida en silencio, en vergüenza, en soledad. Pero esta noche, alguien le había dado comida, calor y palabras que nunca había conocido. Mereces cuidados. Y ahora, mientras las sombras se acumulaban afuera, se dio cuenta de algo aterrador y poderoso. Por primera vez, sintió miedo, no por ella misma, sino por el ser humano que le había demostrado su bondad. La noche alrededor del puesto avanzado humano se volvió tensa. La luz del faro parpadeaba débilmente, proyectando largas sombras sobre el camino de tierra. Afuera, las voces de los jóvenes extraterrestres se hicieron más fuertes. Sus palabras son duras y llenas de odio. Ra se quedó congelada en la pequeña mesa, sus manos agarrando el borde con tanta fuerza que sus nudillos palidecieron. Su corazón se aceleró por el miedo. No por ella misma sino por Daniel. Daniel estaba de pie cerca de la puerta, su alta figura tranquila pero alerta. Sus ojos se dirigieron hacia la ventana donde unas formas oscuras parpadeaban justo más allá del cristal. Podía verlos dando vueltas, esperando, reuniendo coraje. Su mano descansaba cerca de su arma, pero aún no la sacó. Para él la violencia siempre fue su última opción. Quédate detrás de mí, dijo con firmeza y voz firme. La garganta del Ra se apretó. No se detendrán. Te harán daño. Llamarán a otros. Daniel la miró de reojo. Su mirada era aguda pero no cruel. Déjalos. Necesitan aprender que hay alguien dispuesto a ponerse en el lugar que ustedes pusieron solos. Le dolió el pecho ante esas palabras. Nadie jamás había dicho algo así de ella. Por un momento, ella casi le creyó por completo. Entonces comenzaron los golpes. Fuertes puños golpearon la puerta de metal. Voces gritaban a través de la noche. Sal, humano. Deja al debilucho y sal de nuestra ciudad. Ella no pertenece aquí. El ruido hizo temblar las paredes, pero Daniel no se inmutó. Él dio un paso adelante y abrió la puerta él mismo. Los extraterrestres que estaban afuera se tambalearon hacia atrás, sorprendidos por su audacia. Daniel pisó el umbral. Su figura se recortaba contra el cálido resplandor del interior. ¿Qué deseas? Su voz resonó tranquila pero fuerte. El líder, el mismo extraterrestre que se había burlado del LRA antes, avanzó. Sus afilados dientes brillaban en la tenue luz. Deshonras nuestras calles, forastero. Esa chica no vale nada. Ella nos avergüenza a todos. Si la proteges, entonces comparte su vergüenza. La multitud detrás de él murmuró, sus ojos ardían con cruel diversión. Esperaban que el humano retrocediera,
tal vez para alejar al LRA y salvarse. Pero Daniel no se movió. Su voz era baja, firme, y tenía un peso que silenció incluso algunas de sus risas. Ella no es inútil. Lo eres, dijo, con la mirada fija en el líder. La fuerza sin misericordia es debilidad. El poder sin cuidado es cobardía. Ella ha soportado más que cualquiera de ustedes. Eso la hace más fuerte que todos ustedes juntos. Un silencio cayó sobre el grupo. LRA, que estaba parada justo en la puerta, sintió que el pecho se le oprimía por la emoción. Nadie jamás había hablado por ella así. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Ya no pudo contenerse. El líder gruñó y se acercó más. ¿Crees que tus palabras importan aquí? ¿Crees que puedes cambiar nuestras costumbres? Eres solo un humano, no perteneces aquí. La mandíbula de Daniel se tensó, pero no dio un paso atrás. Quizás no pertenezco aquí, admitió. Pero reconozco la crueldad cuando la veo. Y sé que la bondad vale más que tu orgullo. Si protegerla me convierte en un forastero, entonces me quedaré afuera con gusto. El alienígena siseó, levantando una mano con garras como si fuera a atacar. La multitud se inclinó hacia adelante, ansiosa por la violencia. Ra jadeó, con un miedo abrumador. Quería correr, esconderse, detenerlo, pero sus pies se negaban a moverse. Daniel no se inmutó. Se mantuvo erguido, con la mirada fija. En el último segundo, su mano se dirigió a su cinturón, liberando un pequeño dispositivo humano. No era un arma para matar. Era un listón de choque, corto y rebosante de energía. Lo levantó lo suficiente para que los alienígenas vieran las chispas bailar en su borde. El líder se congeló, su mueca vacilante. Había esperado miedo, no desafío. La voz de Daniel atravesó la noche, afilada como el acero. Tócala y descubrirás que no soy tan débil como crees. La multitud vaciló. Algunos retrocedieron, murmurando con incertidumbre. Los ojos del líder se entrecerraron, la furia destellando. Pero conocía el riesgo. El humano no sería un blanco fácil. Tras un tenso silencio, escupió al suelo. Esto no ha terminado, gruñó, indicando a su grupo que se marchara. Ella nunca pertenecerá. Y tú, humano, te arrepentirás de esto. Uno a uno, los alienígenas se fundieron en las sombras, sus voces furiosas se desvanecieron con sus pasos. El camino volvió a quedar en silencio, dejando solo el tenue zumbido de la baliza. Daniel bajó el bastón y volvió a entrar, cerrando la puerta tras él. El silencio en la habitación era denso, roto solo por la respiración temblorosa del Ra, quien lo miró fijamente, con los ojos abiertos, llenos de miedo y asombro. Tú te enfrentaste a todos ellos, susurró con voz temblorosa. Daniel la miró con expresión tranquila. Alguien tenía que hacerlo, dijo simplemente. Sus manos temblaban mientras las apretaba contra su pecho. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas ahora, pero por primera vez, no eran solo lágrimas de dolor. Había algo más allí, algo así como esperanza. Susurró de nuevo, casi para sí misma. Nadie me había elegido antes. La mirada de Daniel Unk se suavizó. Él dejó el bastón a un lado y se sentó frente a ella en la mesa. Su voz ahora era más tranquila, casi suave. Que esta noche sea, pues, la primera vez, y no la última. La calidez de esas palabras llenó el pequeño refugio. Por primera vez en su vida, Ra sintió una extraña fuerza dentro de ella. No el tipo que su gente valoraba, no el poder físico, sino algo más profundo. La fuerza de ser visto, de ser defendido, de valer la pena defenderse. A medida que caía la noche, se dio cuenta de algo que nunca se había atrevido a creer. Quizás no estaba rota. Quizás no tenía vergüenza. Tal vez con este humano a su lado, podría aprender lo que realmente significaba ser fuerte. La noche transcurrió lentamente en el refugio humano. Afuera la ciudad estaba tranquila, pero el LRA no podía dormir.
Ella estaba sentada acurrucada en la pequeña silla, con los ojos fijos en el suelo y los pensamientos pesados. Cada eco de los gritos anteriores aún resonaba en su mente. El recuerdo de las garras levantadas contra Daniel. Las burlas de su pueblo, el odio en sus voces. Todo pesaba en su pecho. Pero más fuerte que el miedo era la imagen de Daniel de pie en la puerta, firme. Se había enfrentado a todos ellos. No porque tuviera que hacerlo, sino porque así lo eligió por ella. Daniel se movió silenciosamente por el refugio, revisando las cerraduras, ajustando la baliza, asegurándose de que todo estuviera seguro. Cuando notó que el rato todavía estaba sentada y despierta, se acercó. Su voz era tranquila, baja, casi cautelosa. Deberías descansar. Estás a salvo aquí esta noche. Ra meneó la cabeza. Su voz era suave. Incierto. No sé cómo dormir cuando la seguridad se siente extraña. Daniel se detuvo ante esto. Sus ojos se suavizaron, pero no la presionó más. En lugar de eso, metió la mano en un estuche y sacó un pequeño dispositivo escáner. Su luz brillaba tenuemente azul mientras él se arrodillaba frente a ella. Entonces déjame al menos comprobar algo, dijo, confundido. Ella ladeó la cabeza. Comprobar. Daniel levantó el dispositivo con cuidado hacia su brazo. ¿Tu cuerpo? Me di cuenta antes que eres más débil, más lento. ¿Alguna vez te brindan la atención adecuada? El LRA se puso rígido y la vergüenza le subió a la garganta. Ella quiso mentir para decir que sí, pero la verdad se le escapó en un susurro. No, dijeron que no lo merezco. La mandíbula de Daniel se tensó. Su silencio era pesado. Lleno de ira, siguió enterrado. Activó el escáner y suaves ondas de luz pasaron sobre ella. En la pequeña pantalla aparecieron números y símbolos. Frunció el ceño mientras los estudiaba. Estás desnutrido, dijo finalmente. A tu cuerpo le faltan nutrientes básicos. Por eso eres débil. No porque estés roto, sino porque te mataron de hambre. Las palabras golpearon al LRA más fuerte de lo que esperaba. Toda su vida creyó que su debilidad era natural, su culpa, su maldición. Pero el tono de Daniel era firme, casi seguro, como si la verdad fuera innegable. Sus manos temblaban mientras susurraba. Así que no fui yo. Daniel la miró a los ojos. Su voz no transmitía ninguna duda. No, fueron ellos. Te fallaron. Te abandonaron. Esa no es tu debilidad. Es suyo. Se quedó sin aliento. Las lágrimas volvieron a llenar sus ojos. Pero esta vez, se mezclaron con algo nuevo. Alivio. Había cargado con la culpa durante tanto tiempo que la idea de que nunca había sido suya se sentía como una grieta de luz a través de una pared gruesa. Daniel se acercó a una caja y sacó un pequeño paquete. Dentro había paquetes de nutrientes sellados, medicina humana para misiones de supervivencia. Colocó uno sobre la mesa. Come esto todas las mañanas, dijo, y tu fuerza volverá lentamente, pero volverá. Ra miró el paquete como si fuera un tesoro. Con cuidado lo recogió, rozando los bordes con los dedos. Nadie le había dado nunca algo para su salud. Ni una sola vez en su vida. Ella susurró, ¿por qué te importa tanto? Daniel se reclinó en su silla. Su mirada era firme, pero su voz se suavizó. Porque mereces una oportunidad de vivir. Todos la merecen. Te han negado esa oportunidad durante demasiado tiempo. Se le hizo un nudo en la garganta. Ella presionó el paquete contra su pecho como si estuviera reteniendo sus palabras. Un calor extraño se extendió por su cuerpo. La confianza, frágil, delicada, pero real, comenzó a crecer. Al día siguiente, Daniel le mostró ejercicios sencillos para recuperar su fuerza. Pequeños movimientos al principio, levantando los brazos, estirándose, caminando unos pasos por la habitación. El LRA se sentía torpe y débil, pero Daniel nunca se rió, nunca regañó. Él solo me animó, bueno, ya es suficiente por ahora. Mañana un poco más.
Cada palabra fue construyendo su confianza pieza por pieza. Había pasado su vida escuchando que no era nada. Pero aquí había alguien que creía que podía llegar a ser más. Aún persistían dudas. Esa tarde, mientras bebía agua, Daniel se había purificado. Finalmente preguntó, ¿y si vuelven? ¿Y si te hacen daño por mi culpa? Daniel la miró con tranquila seguridad. Entonces me levantaré de nuevo porque no se trata de mí. Se trata de hacer lo correcto y lo que vale la pena. Las palabras la sacudieron hasta lo más profundo. Nadie jamás la había llamado digna. Esa noche cuando ella se acostó en la pequeña cuna que Daniel le había ofrecido. Ella miró fijamente al techo, mientras sus pensamientos corrían. El miedo todavía vivía en su corazón. Pero por primera vez, compartió espacio con algo más fuerte. Confianza. Ella confió en él. Ella no entendía por qué, pero lo hizo. Afuera, las sombras se movían en la ciudad. Susurros de inquietud crecen entre su gente. Daniel había desafiado su orgullo, y ellos no lo olvidarían. El LRA sabía que el peligro volvería. Pero cuando cerró los ojos y sostuvo cerca el paquete de nutrientes, también supo algo más. Por primera vez, no estaba sola al enfrentarlo. Y esa única verdad le dio una fuerza que nunca antes había conocido. Los días transcurrieron tranquilamente en el pequeño refugio humano. Aunque la tensión en la ciudad aumentaba con cada amanecer, Ra podía sentirla cada vez que caminaba con Daniel por las afueras. Miradas de desconocidos, susurros en las calles, la forma en que los comerciantes acercaban a sus niños cuando ella pasaba. Ella estaba acostumbrada a ese trato, pero ahora con Daniel a su lado, el odio parecía más agudo, más enojado. El humano los había avergonzado. Había hablado contra su orgullo, y eso en Nert era imperdonable. Una tarde, mientras los hijos gemelos descendían y la luz púrpura se extendía por las torres, un grupo de guardias alienígenas llegó al puesto de avanzada. Sus armaduras brillaban y sus altas lanzas zumbaban con energía. Detrás de ellos caminaba un consejero de alto rango, vestido de plata y con el rostro frío y severo. Ra se congeló en el momento en que los vio, su pecho se apretó y el miedo inundó sus venas. El consejo nunca vino por alguien como ella. No, a menos que el castigo estuviera cerca. Daniel estaba de pie en la puerta, con expresión tranquila pero alerta. ¿Qué deseas? Él preguntó. La mirada del consejero pasó por encima de Daniel y se posó en LRA, con los labios curvados por el disgusto. Venimos por los marginados, declaró. Ella no ha quebrantado ninguna ley, pero su vergüenza nos deshonra a todos. Y tú, humano, te atreves a desafiar nuestras costumbres. Debes abandonar nuestra ciudad inmediatamente. La niña permanecerá aquí como siempre, rechazada y olvidada. Las rodillas del Ra se debilitaron. Ella quería hablar, pero el peso de tantos años la obligaba a permanecer en silencio. Ella esperaba que Daniel se hiciera a un lado para evitar conflictos con la autoridad. Eso era lo que todos los demás siempre habían hecho. Nadie la eligió. Pero Daniel no se movió. Su postura era firme y su voz firme. No, dijo simplemente. Ella viene conmigo. La multitud que se había reunido se quedó sin aliento. Incluso los guardias se movieron incómodos. Desafiar al consejo era algo inaudito. Los ojos de LRA se abrieron y su corazón se aceleró. Daniel acababa de ponerse en peligro por ella. El consejero entrecerró los ojos y su voz era aguda como el acero. No lo entiendes, extraterrestre. Ella no es alguien que valga la pena. Ella no merece protección. Quedarla es insultarnos a todos. Daniel dio un paso adelante y subió el tono. Entonces tal vez deberías sentirte insultado porque no la abandonaré. Ni ahora, ni nunca. Las palabras cayeron sobre el LRA como un trueno. Le dolía el pecho y tenía la garganta apretada. Durante mucho tiempo había creído que era una carga, algo que debía dejar de lado.
Ahora alguien se paró frente a las voces más poderosas de su pueblo y declaró que valía la pena conservarla. El rostro del consejero se retorció de ira. No nos dejas otra opción. Los guardias lo arrestan. La niña se queda. Los soldados avanzaron con sus lanzas en alto. El cuerpo del LRA tembló. Todos sus instintos le gritaban que se escondiera, que dejara que Daniel enfrentara esto solo. Pero entonces vio sus ojos tranquilos, firmes, inquebrantables, y algo dentro de ella se liberó. Por primera vez en su vida, ella dio un paso adelante. Su voz, habitualmente suave y vacilante, sonó clara. No. Los guardias se detuvieron, aturdidos. El pecho de LRA subía y bajaba mientras ella forzaba la salida de las palabras. No dejaré que te lo lleves. Me has avergonzado toda mi vida. Te has reído, me has ignorado y me has golpeado. Pero él se volvió hacia Daniel, con voz temblorosa. Él me dio comida. Él me dio refugio. Él me dijo que merezco vivir y así es. Yo no soy tu vergüenza. Soy tu fracaso, porque a ti nunca te importó cuando a él le importó. Los gritos de asombro recorrieron la multitud. Nunca la marginada había alzado la voz. Ella nunca había hablado en contra del consejo. Los ojos de Daniel, se suavizaron mientras la miraba. El orgullo brilló silenciosamente en su mirada, aunque no dijo nada. Este era su momento. El rostro del consejero se oscureció de furia. Silencio, niña. Nos deshonras aún más. Pero el LRA no se rindió. Sus piernas temblaban, pero su voz se hizo más fuerte. No, no me callaré más. Si lo quieres tendrás que pasar por mí. Los guardias dudaron, inseguros. Golpear a un paria era una cosa. Golpear a alguien que habló con valentía ante el concilio fue otra. Los susurros se extendieron entre los espectadores y las dudas parpadearon como chispas. Daniel se acercó al Ra y se quedó a su lado. Su voz era baja y firme, pero se escuchó entre la multitud. Ya veis, ella tiene más coraje que cualquiera de vosotros. Ella se ha enfrentado a tu odio toda su vida y todavía sigue en pie. Y la llamas débil. No, ella es más fuerte que tu orgullo, más fuerte que tu crueldad. Ella elige su voz esta noche y yo estoy con ella. El silencio que siguió fue pesado, roto solo por el débil zumbido de las lanzas de los guardias. El consejero apretó la mandíbula, pero vio la incertidumbre en la multitud. Castigarlos a ambos ahora sería peligroso. Silenciarlos podría generar más preguntas de las que podría responder. Con un movimiento brusco de la mano, hizo una señal a los guardias para que retrocedieran. Su voz era amarga y llena de veneno. Esto no ha terminado. Te arrepentirás de tu desafío, humano. Y tú, muchacha, no serás bienvenida entre nosotros. Dicho esto, se dio la vuelta y se marchó furioso, seguido por sus guardias. La multitud se dispersó lentamente. Los susurros quedaron flotando en el aire como humo. Dentro del refugio volvió a reinar el silencio. LRA se desplomó en una silla, con las piernas temblando y la respiración entrecortada. Daniel colocó una mano firme sobre su hombro. Lo lograste, dijo suavemente. Tú elegiste permanecer de pie. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran de vergüenza. Eran de orgullo. Por primera vez no se había escondido, no se había inclinado. Ella había hablado y el mundo había escuchado. Tenía mucho miedo, susurró. Pero cuando te vi enfrentarlos, pensé que tal vez yo también podría. Daniel le dio una pequeña sonrisa. Y lo hiciste. Esa era tu fuerza, no la mía. En ese momento, Ra se dio cuenta de algo que nunca se había atrevido a creer. Su voz importaba. Y con Daniel a su lado, nunca volvería a quedarse callada. La noche después de la visita del consejo fue más pesada que cualquier otra anterior. Las calles de Narat estaban tranquilas, pero no había paz. Era el silencio de miradas atentas, de rumores susurrados, de ira hirviendo bajo la superficie. Dentro del pequeño refugio humano,
Ra estaba sentada en el borde de la cuna, con las manos fuertemente entrelazadas y el pecho aún palpitando con el recuerdo de estar frente al consejo y de oír su propia voz resonar en desafío. Nunca imaginó que tales palabras pudieran salir de sus labios. Pero ahora la duda volvió a apoderarse de mí. ¿Qué pasaría si regresaban? ¿Qué pasa si te castigan por mi culpa? Ella susurró, con voz temblorosa. Daniel se apoyó contra la pared frente a ella, con los brazos cruzados y tan tranquilo como siempre. Luego regresan y estaré listo. Pero escúchame, LRA. Lo que hiciste hoy fue más poderoso que cualquier arma. Te quedaste ahí, hablaste y ellos escucharon. Eso es algo que no pueden borrar. Sus ojos se alzaron hacia él, inseguros pero esperanzados. ¿De verdad crees que importa? La mirada de Daniel era firme. Sé que sí. Has vivido bajo su sombra toda tu vida. Esta noche, les mostraste una luz que no pueden ignorar. Las palabras se hundieron en su corazón como semillas en tierra seca. Por primera vez, se preguntó si su existencia no estaba destinada a ser un sufrimiento silencioso. Quizás ella tenía un papel que desempeñar. Al día siguiente, los susurros se extendieron por la ciudad más rápido que el fuego por la hierba seca. La historia del paria que habló en contra del consejo llegó a todos los rincones. Algunos se burlaron aún más de ella, llamándola tonta y desgraciada. Pero otras, voces silenciosas ocultas entre la multitud, comenzaron a preguntarse si ella podía mantenerse en pie, ¿por qué ellos no? Al anochecer, otra multitud se había reunido cerca del refugio. Daniel se tensó al principio, esperando más violencia. Pero esta vez fue diferente. Al frente se encontraba una madre que sostenía a un niño delgado y enfermo. Sus ojos cansados pero desesperados se encontraron con los de él. Me dijeron que estaba débil. La madre susurró con la voz quebrada. Me dijeron que lo dejara atrás. Pero tú te pusiste de pie. Dijiste que la debilidad no es vergüenza. Dime, paria, ¿puede ser cierto? Ra se congeló. Su garganta se cerró y su corazón latió con fuerza. Ella no tenía entrenamiento, ni poder, ni autoridad. Ella no era una curandera ni una líder. Ella era simplemente la chica de la que todos se burlaban. Pero la voz tranquila de Daniel llenó el silencio. Habla, LRA. Necesitan tu verdad. Sus manos temblaban, pero ella dio un paso adelante. Ella miró al niño delgado, su piel pálida, su cuerpo temblando como solía hacerlo el de ella. Lentamente, se arrodilló a su lado. Su voz era suave, pero clara. No eres vergüenza, no eres una carga, estás vivo y eso significa que mereces cuidados igual que yo. Los ojos de la madre se llenaron de lágrimas. El niño la miró con ojos abiertos y esperanzados. A su alrededor la multitud murmuraba. Algunos se burlaron, pero otros guardaron silencio y sus expresiones cambiaron. Por primera vez, alguien se atrevió a decir lo que todos temían. Que su orgullo era la crueldad. Que su fuerza estaba vacía sin compasión. Daniel se acercó al Ra y colocó una mano firme sobre su hombro. Su voz se escuchó por toda la reunión. Esto es lo que te niegas a ver. La bondad es fuerza. La misericordia es fuerza. Y si a eso lo llamas debilidad, entonces la debilidad te sobrevivirá. La multitud se movió inquieta. La autoridad del consejo era fuerte, pero habían comenzado a rumorearse cambios, y habían comenzado con los marginados a quienes todos habían ignorado. Esa noche, cuando la multitud se dispersó, Ra se sentó tranquilamente a la mesa, con el corazón lleno de emociones que no podía nombrar. Ella miró a Daniel con lágrimas en los ojos. ¿Por qué yo? ¿Por qué me elegiste? Daniel se inclinó hacia adelante, con la mirada cálida pero firme. Porque te lo merecías. Porque nadie más lo merecía. Y porque a veces basta una voz, una chispa para encender un fuego. Sus labios temblaron, pero luego se formó una sonrisa. Pequeño, incierto, pero real. Por primera vez en su vida, sintió algo más que esperanza. Ella sintió que tenía un propósito.
Los días se convirtieron en semanas. El cuerpo del Ra-Unk se hizo más fuerte con la ayuda de Daniel. Los paquetes de nutrientes le devolvieron la salud y su voz se hizo más audaz con cada día que pasaba. Cada vez más gente acudía a ella en silencio. Aquellos que habían sido silenciados por la vergüenza, aquellos dejados de lado por la debilidad. Ella les habló como Daniel le había hablado a ella, ofreciéndoles palabras sencillas pero poderosas. Tú mereces cuidados. No eres vergüenza. El consejo todavía miraba fijamente desde sus torres y todavía susurraba amenazas. Pero no actuaron, porque ahora sabían que derribarla solo demostraría que sus palabras eran verdaderas. Una tarde, mientras las estrellas brillaban intensamente en el cielo, Ra se encontraba afuera del refugio junto a Daniel. Ella miró la ciudad que una vez se sintió como una prisión. Ahora parecía diferente. Sigue siendo cruel, sigue teniendo defectos, pero no es invencible. Se volvió hacia Daniel con voz firme. Me diste refugio. Me diste cuidados. Pero más que eso, me devolviste mi ser. No sé qué me depara el futuro, pero quiero seguir en pie. No solo para mí, sino para todos ellos. Daniel esbozó una pequeña sonrisa, de esas que transmitían orgullo y una tranquila seguridad. Entonces ponte de pie y yo estaré contigo. Las estrellas se reflejaron en sus ojos mientras levantaba la barbilla. Por primera vez en su vida no se sentía una marginada. Se sintió como un comienzo. Ni vergüenza, ni debilidad, sino